Radio TV Nuevo Paraguay presenta su compacto de noticias. Río Tinto Alcan es una empresa electrointensiva y minera que se dedica a diversos minerales en todos los continentes. Tiene más de 100 años de existencia y ha hecho la oferta de venir a instalar una planta fundidora de aluminio en el Paraguay que va a consumir una enorme cantidad de energía equivalente prácticamente a lo que hoy consume todo el Paraguay. Vimos cómo, a pesar de que es una inversión que ya hace 3 años se planteó, el gobierno venía analizando, Fernando Lugo, cuando se dio el golpe parlamentario, se aceleró el proceso y ahora ya se conformó un grupo de negociación y de acuerdo a las declaraciones de los voceros de este gobierno ilegítimo, ellos quieren en poco tiempo ya llegar a un acuerdo con Río Tinto para su instalación, lo cual es creo que bastante preocupante porque es una decisión que va a afectar enormemente a nuestro país en el presente y en el futuro también de las siguientes generaciones. Entonces debería ser una decisión que se tome con mucha transparencia y participación de la ciudadanía, como fue el deseo del presidente Fernando Lugo, que justamente por eso se convocaron a 2 audiencias públicas cuando él era presidente, para que la ciudadanía pueda participar de todo ese proceso, atendiendo que también ya no estamos en época de dictadura militar y no podemos más tomar este tipo de decisiones a espaldas de la ciudadanía. Hay muchos aspectos que deben ser mayormente profundizados y donde el Estado paraguayo debería poner condiciones al ingreso de esta empresa. Hay varios aspectos muy preocupantes. Uno de ellos es justamente ese enorme consumo de energía, que si se da a una tarifa menor que el costo, va a producir un déficit económico, un subsidio que va a tener que ser compensado por la ciudadanía de alguna forma, ¿verdad? Los voceros de este gobierno ilegítimo dicen que ellos no van a subsidiar, no van a plantear el subsidio a Río Tinto, pero sin embargo proponen tarifas que son un subsidio. Ellos están hablando de que $60 es muy caro, un precio muy alto para Río Tinto, lo dijo Diego Zavala. Sin embargo, con $60 apenas vamos a estar recibiendo lo mismo que hoy recibimos del Brasil, exportando nuestra energía, y haciendo la diferencia, supongamos, entre $60 y $45, que es lo que aparentemente ellos quieren acordar con Río Tinto. Estamos hablando de $144 millones al año de subsidio, de una energía que además cada vez vale más. Por eso otro aspecto muy importante es que si se llega a un acuerdo con esta empresa, la tarifa no sea fija, sino que tenga una fórmula de ajuste automático que tenga en cuenta el aumento de los precios de la energía. Entonces, lo que hoy significa $144 millones a lo largo de 20 años y considerando el aumento del precio de la energía, puede llegar a ser $12.000 millones de subsidios, o sea, 6 veces más que toda nuestra deuda externa. Imagínense las consecuencias que eso puede tener para nuestra economía. Y después están otros aspectos como los ambientales, ¿verdad? Los impactos ambientales, las leyes laborales, porque también Río Tinto es una industria que genera muy poco empleo, genera 1000 veces menos empleo que la industria tradicional de nuestro país. Entonces, al comprometer tanta cantidad de energía en el futuro, vamos a tener que decir que ya no hay más energía para industrias tradicionales que van a generar mucho más empleo. Entonces, al ser una mega obra en una zona despoblada, o con poca población rural, indígena como es Itapúa, porque probablemente se quieren colocar río arriba de la represa de Ayacyretá en el departamento de Itapúa, eso va a generar un enorme impacto en las poblaciones locales, las poblaciones indígenas y campesinas durante la construcción y posteriormente también durante la producción del aluminio. Gases de efecto invernadero, y muchos de esos gases son gases tóxicos y gases cancerígenos, que la OMS establece máximos de cantidad por millón de partes
y que muchas veces Río Tinto no ha cumplido de acuerdo a denuncias que hay en contra de Río Tinto en todo el planeta por violación de leyes ambientales. Entonces, ahí nosotros somos un país débil, en el sentido que ni siquiera tenemos la legislación adecuada para controlar a una industria como Río Tinto, que se va a tener que hacer una ley especial. Y bueno, obviamente que eso es una enorme ventaja también para la empresa, venir a un país donde no hay ninguna legislación prácticamente que pueda restringir su funcionamiento. Yo creo que la denuncia más grave que tiene Río Tinto es una denuncia que está en la 9ª Corte de Apelaciones de Estados Unidos por provocar un golpe de Estado y una guerra civil en Papúa Nueva Guinea. Ahí Río Tinto tenía una mina de cobre y otros minerales, y la población local, mayormente indígena, se opuso a esa mega mina, es una mina muy grande, y como consecuencia de eso se le acusa a Río Tinto de haber apoyado al gobierno de Papúa Nueva Guinea con helicópteros, tanques, y haber propiciado una guerra civil que provocó más de 10.000 muertos. También se le acusa a Río Tinto de haber tratado a los nativos como desechables y como prácticamente en un régimen de semi-esclavitud. Esa acusación está en una corte de un país muy serio como es Estados Unidos, y se puede encontrar en internet. Además de eso, hay un movimiento que está tratando de sacarle a Río Tinto de los Juegos Olímpicos, porque Río Tinto es la que va a proveer las medallas para los Juegos Olímpicos, por violación de derechos ambientales y derechos laborales y humanos. En Canadá, Río Tinto tuvo 6 meses de conflicto por una planta donde despidió más de 800 trabajadores, precarizando las condiciones de trabajo, sustituyendo a esos trabajadores por personal tercerizado, y recientemente llegaron a un acuerdo. Imagínense, Canadá, un país con mucho más seguridad jurídica, un Estado mucho más fuerte y una institucionalidad mucho mayor que Paraguay. Además de eso, también tienen acusaciones por asesinato de civiles en España. Río Tinto es una empresa, como decía, que tiene más de 100 años, y la primera mina de Río Tinto se da justamente en el estado de Huelva, de España, donde hay un río que se llama Río Tinto, y ahí en el siglo XIX se le acusa de haber propiciado el asesinato de mineros que se oponían a las prácticas semi-esclavistas de Río Tinto, y esa es una mina que cerró a mediados del siglo pasado. Se le acusa también de haber provocado enormes contaminaciones con metales pesados. O sea, prácticamente en los 5 continentes Río Tinto tiene acusaciones por este tipo de violaciones que son realmente graves, y que ellos deberían aclarar, ya que están viniendo a Paraguay, cómo están esos casos y qué garantías tenemos nosotros de que no hagan lo mismo en nuestro país.